Antes de entrar en materia sobre el Ecce Homo, quiero hacer un breve relato, muy breve, muy apretado, de la vida y obra de Nietzsche. Él nace en Alemania, como lo dije, en 1844. Es hijo de un pastor, de una familia muy religiosa. Su madre tiene solo una hermana, un niño menor que murió muy pequeño, que hace parte también como de esa dura infancia de Nietzsche. Su padre se muere muy pronto. Su padre era también un hombre que cultivó la música y Nietzsche en realidad es un hombre muy apasionado por la música. Y en una familia muy religiosa. De hecho, su mamá esperaba que él fuera sacerdote, un cura del protestantismo alemán, un pastor, pero él luego va a hacer todo lo contrario, porque en resumidas cuentas el que le va a hacer el mayor ataque al cristianismo va a ser Nietzsche. Uno de sus últimos libros, como lo va a mencionar ahora, es El Anticristo, que es antes del Ecce Homo, donde él despacha el cristianismo y dice que a partir de ese libro ya la humanidad se parte en dos. Muchas personas, cuando se acercan a Nietzsche, pues algunos se distancian de él porque dirán que es vanidoso o que estaba loco, pero en verdad el que lee en profundidad a Nietzsche se da cuenta que es un pensador que pone un signo de interrogación a toda la humanidad. Por eso se ha mencionado que los tres pensadores de la sospecha son Freud, Nietzsche y Marx, porque cuestionaron, digamos, toda la cosmovisión occidental. Nietzsche, él empieza como a estudiar filología, hace un estudio muy profundo de Grecia, de la Grecia antigua, y digamos su comienzo, sus primeros ideales va a ser un apasionamiento muy profundo por Schopenhauer y Wagner. Schopenhauer es un filósofo muy conocido por el pesimismo, una obra muy asombrosa que va a ser retomada posteriormente también por Freud. Y Wagner, que es un músico que Nietzsche tiene la oportunidad de conocerlo personalmente. Entonces Wagner va a representar ese idealismo alemán, y Nietzsche, joven, se va a entusiasmar mucho por la obra de Schopenhauer y Wagner y va a escribir su primera obra sin haberse graduado, pues sin haber hecho sin terminar la universidad. Escribió una obra y es recomendado por su profesor Ritschl para ser profesor en la universidad, muy joven, y escribe una obra muy importante que es El nacimiento de la tragedia, que es una obra donde él va por primera vez a mencionar a Dionisio. Él va a hablar del nacimiento de la tragedia, de la dualidad Apolo-Dionisio, y cómo Sócrates, el pensamiento de Sócrates, el socratismo y posteriormente el platonismo, el cristianismo, van a terminar con Grecia. De ahí, pues, digamos, Nietzsche hace una entrada triunfal en el mundo con ese libro, y luego va a escribir algunas obras importantes, unas consideraciones que luego ustedes podrán investigar. Se llaman las consideraciones intempestivas, pero viene un primer quiebre. Estoy haciendo un muy breve resumen de su vida para llegar al punto de esta charla, que es el Ecce Homo. Nietzsche se va a desilusionar de Wagner y de Schopenhauer. Él reconoce que cayó en un falso idealismo, un idealismo alemán que va a ser muy dañino, y en un pesimismo de Schopenhauer que también va a ser muy dañino. Sin embargo, él le debe mucho a esas dos inspiraciones. Él se libera y comienza a tener muchos problemas de salud. Hay muchas teorías, muchos libros. Nietzsche fue un hombre bastante solitario, bastante torpe con las mujeres, nunca logró sostener una relación duradera, un noviazgo. Participó, frecuentó prostíbulos y se dice que le pegaron la sífilis,
y también pudo haber heredado un problema de problemas del padre, cerebrales, que lo van a llevar a enloquecerse. No me voy a detener en eso, pero hay muchas hipótesis de por qué Nietzsche finalmente se va a enloquecer, pero es probable que sí tenía la sífilis y que tuviera otros problemas. Tiene muchos problemas de visión, es decir, Nietzsche va a pasar bastante enfermo. Es curioso que una obra tan vital, llena de tanta energía de vitalismo, sea escrita por un hombre con tantas enfermedades. Él, en medio de esa enfermedad, casi ciego, deja la universidad, lo van a dar una pensión y él decide empezar un camino de libertad y escribe un libro maravilloso que se llama Humano, demasiado humano, un libro para espíritus libres. A partir de este momento, Nietzsche empieza su camino como uno de los filósofos solitarios que siempre va a estar buscando en Europa un lugar, un clima apropiado para su salud, y esa soledad lo va a llevar a escribir una obra magnífica. Después de Humano, demasiado humano, va a escribir unas obras muy bellas, que es donde empieza a hacer la psicología, a develar la psicología del cristianismo. Aurora, El viajero y su sombra, y se va a preparar, escribe La Gaya Ciencia, que es un libro muy jovial y de una gran erudición, y se está preparando el camino para el Zaratustra. Pero viene un pequeño episodio con Lu Andrea Salomé, que voy a relatar a continuación. Lu Andrea Salomé es una chica rusa joven que llega a la vida de Nietzsche, es muy bella, va a ser una mujer muy inteligente, será escritora, también será psicoanalista. Ella va a alcanzar mucho la fama y le van a decir que es la mujer, la femenina más fatal, porque ella decidió no casarse con estos hombres, pero fue el amor de Nietzsche, el amor que él no pudo tener. Ella fue amante de Rilke, fue amiga, algunos dicen que Freud se enamoró de ella, pero Freud ya estaba, cuando la conoció, ya Freud estaba viejo y fue su maestro. Incluso la formó como psicoanalista, y la hija de Freud, Ana Freud, fue psicoanalizada por Lu Salomé. Pero bueno, antes de todo eso, Lu Salomé es la mujer que se enamora a Nietzsche, y él dice que ha encontrado la mujer excepcional, le propone hacer su obra filosófica al lado de ella, pero ella lo quería, digamos, intelectualmente, pero no para el matrimonio. Bueno, no me voy a detener en esa historia, pero que es también interesante. Ella finalmente sigue su rumbo, y Nietzsche, de esa tristeza, de esa decepción amorosa, pues tiene uno de sus días más difíciles, y ahí hay unos grandes conflictos, porque su hermana se entrometió, su hermana siempre fue celosa, siempre fue con perfidia. En fin, no me voy a detener en esa historia, pero fue toda una tragedia ese episodio. Casi que Nietzsche estuvo a punto de llegar al suicidio, de esa decepción, y después de que logra superar todo eso, escribe uno de los libros más maravillosos de toda la historia de la humanidad, como lo vamos a ver ahora, que es Así habló Zaratustra. Yo considero que Así habló Zaratustra es el libro más importante que ha existido en la humanidad. Ese libro, quienes lo han leído saben de lo que estoy hablando, y quienes no lo hayan leído, los convoco a que descubran Así habló Zaratustra. Nietzsche va a hablar enseguida de ese texto. Bueno, ya después de Así habló Zaratustra, él va a escribir otras obras: Más allá del bien y del mal, La genealogía de la moral, El crepúsculo de los ídolos. Y en el año 1888, en un frenesí que parece muy misterioso, él decide escribe como 6 libros en un año. Y él, entre octubre, un día como hoy, y noviembre, en 2 meses, escribe su autobiografía, que es el tema de esta conferencia. Luego, después de este libro, transcurridos unos meses, Nietzsche se va a enloquecer, va a entrar en una locura total, y va a durar así en estado de locura
11 años más y muere en 1900. Su hermana va a tomar posesión de toda su obra, la va a tergiversar, va a utilizarla para su propio beneficio, que fue, digamos, muy cercana al nazismo, y por eso es que existe la idea falsa de que Nietzsche es un autor pro-nazi, pero eso es totalmente falso y eso hace parte de la manipulación que hizo su hermana. Entonces, como lo pueden ver, la vida de Nietzsche es muy interesante. Los invito a que lean alguna biografía de él. Hay varias muy buenas biografías. La última biografía que se ha escrito sobre él, muy completa, es de una autora que les voy a mencionar en este momento. Se llama, en la edición en español, Soy Dinamita, de Sue Privous. Lo estoy pronunciando mal seguramente, pero luego les puedo pasar el dato completo. Se llama Soy Dinamita, una vida de Nietzsche, que publicó Ariel. Pero también está la biografía clásica de Kurt Paul Jans, 4 tomos, de Wegner Ross, Un águila angustiada, y innumerables biografías de Nietzsche que les recomiendo. Entonces ahora sí voy a entrar en el tema que hoy nos compete, que es el Ecce Homo. Bueno, el Ecce Homo es una autobiografía, es un libro muy breve, él lo escribió en 2 meses. Este libro tuvo una historia trágica, y es que como Nietzsche quedó loco, su hermana, que era antisemita, luego va a ser pro-nazi, va a recibir a Hitler en el archivo Nietzsche que ella crea. Ella va a alterar y a manipular la obra de Nietzsche, va a manipular sus libros, va a ocultar pasajes sobre él. Incluso el Ecce Homo va a denunciar lo que él se anticipa a decir, lo que era su hermana. Abro comillas. Dice Nietzsche: cuando busco la antítesis más profunda de mí mismo, la incalculable vulgaridad de los instintos, encuentro siempre a mi madre y a mi hermana. Creer que yo estoy emparentado con tal gentuza sería una blasfemia contra mi divinidad. Confieso que la objeción más honda contra el eterno retorno, que es mi pensamiento auténticamente abismal, son siempre mi madre y mi hermana. Cierro comillas. Este pasaje, obviamente, Elizabeth Nietzsche lo suprimió y escribió otra cosa. Lamentablemente, ahí solo vamos a poder leer en la humanidad, en todo el mundo, solo a partir del año 1969, gracias a la exhaustiva investigación de Massimo Montinari y su amigo Giorgio Colli, un gran sabio y especialista en los griegos. Ellos van a rescatar la obra de Nietzsche. Así que el Ecce Homo original que escribió Nietzsche solo se va a poder leer a partir de 1969. Antes siempre se leyeron ediciones manipuladas por su hermana. Desde 1908 que ella sacó una edición de lujo de 1250 ejemplares, y de ahí en adelante se fue reproduciendo esta edición falsa. En la lengua castellana les recomiendo el libro original de Nietzsche. Lo ha publicado Alianza Editorial con una magnífica traducción de Andrés Sánchez Pascual. Entonces, cuando vayan a comprar un libro de Nietzsche, verifiquen bien qué edición es, porque todavía existen muchas ediciones falsificadas de su obra. Para tener la mayor tranquilidad en la lengua castellana, es Alianza Editorial la que ha hecho este aporte, y hay otras nuevas editoriales como Trota, Gredos. Pero respecto del Ecce Homo, recomiendo siempre la edición de Alianza Editorial para tener esa seguridad de que estamos leyendo el texto de Nietzsche. Bueno, el Ecce Homo es una autobiografía, es un libro muy breve, él lo escribió en 2 meses. Este libro tuvo una historia trágica, y es que como Nietzsche quedó loco, su hermana, que era antisemita, luego va a ser pro-nazi, va a recibir a Hitler en el archivo Nietzsche que ella crea. Ella va a alterar y a manipular la obra de
Nietzsche, va a manipular sus libros, va a ocultar pasajes sobre él. Incluso el ese homo va a denunciar lo que él se anticipa a decir lo que era su hermana. Abro comillas. Dice Nietzsche: cuando busco la antítesis más profunda de mí mismo, la incalculable vulgaridad de los instintos, encuentro siempre a mi madre y a mi hermana. Creer que yo estoy emparentado con tal gentuza sería una blasfemia contra mi divinidad. Confieso que la objeción más honda contra el eterno retorno, que es mi pensamiento auténticamente abismal, son siempre mi madre y mi hermana. Cierro comillas. Este pasaje, obviamente, Elizabeth Nietzsche lo suprimió y escribió otra cosa. Lamentablemente, ahí solo vamos a poder leer en la humanidad, en todo el mundo, solo a partir del año 1969, gracias a la exhaustiva investigación de Massimo Montinari y su amigo Giorgio Colli, un gran sabio y especialista en los griegos. Ellos van a rescatar la obra de Nietzsche. Así que el esse homo original que escribió Nietzsche solo se va a poder leer a partir de 1969. Antes siempre se leyeron ediciones manipuladas por su hermana. Desde 1908 que ella sacó una edición de lujo de 1250 ejemplares, y de ahí en adelante se fue reproduciendo esta edición falsa. En la lengua castellana les recomiendo el libro original de Nietzsche. Lo ha publicado Alianza Editorial con una magnífica traducción de Andrés Sánchez Pascual. Entonces, cuando vayan a comprar un libro de Nietzsche, verifiquen bien qué edición es, porque todavía existen muchas ediciones falsificadas de su obra. Para tener la mayor tranquilidad en la lengua castellana, es Alianza Editorial la que ha hecho este aporte, y hay otras nuevas editoriales como Trota, Gredos, pero respecto del esse homo, recomiendo siempre la edición de Alianza Editorial para tener esa seguridad que estamos leyendo el texto de Nietzsche. Gracias a la editorial Trota, en castellano tenemos toda ya la correspondencia de Nietzsche. Y yo quería ofrecerles hoy, en estos meses de octubre a noviembre de 1888, él tiene una correspondencia y está hablando del libro que está escribiendo. Entonces quería, dado que se conoce muy poco, compartirles unos fragmentos de cómo él mismo estaba hablando de su autobiografía, esse homo. Abro comillas de la correspondencia de Nietzsche del tomo 6 de Editorial Trota, su correspondencia. Dice Nietzsche: el día de mi cumpleaños he vuelto a comenzar algo que parece que sale bien. Ya está notablemente adelantado. Se llama esse homo, o cómo se llega a ser lo que se es. Trata con una gran audacia de mí y de mis escritos. Con ello no solo he querido presentarme antes del totalmente inquietante acto solitario de la transvaloración. Me gustaría hacer de una vez una prueba de lo que en realidad puedo arriesgar, dadas las ideas alemanas en torno a la libertad de prensa. Mi sospecha es que confisquen enseguida el primer libro de la transvaloración, que, abro paréntesis, es el Anticristo, que es su ataque más frontal al cristianismo, que es su penúltimo libro, La maldición al cristianismo. Cierro el paréntesis y sigo con Nietzsche. Y con todo derecho desde un punto de vista legal. Y otro párrafo de su correspondencia sobre el esse homo, donde dice: abro comillas, ahora me he narrado a mí mismo con un cinismo que repercutirá en la historia universal. El libro se llama esse homo y es un atentado sin la más mínima consideración al crucificado. Acaba con truenos y rayos contra todo lo que es cristiano o infecto de cristianismo. En tal tormenta uno queda pasmado. Yo soy, a fin de cuentas, el primer psicólogo del cristianismo y puedo como viejo artillero utilizar cañones de gran calibre que ningún enemigo del cristianismo ni siquiera ha sospechado que existieran.
Cierro comillas. Para terminar con esta correspondencia, quiero mostrarles un párrafo que fue un gran descubrimiento de cómo él presentaba su libro Ese Homo. Dice, abro comillas, Ese Homo, ¿cómo se llega a ser lo que se es? Este libro trata solamente de mí. Al final me presento allí con una misión histórica universal. Ya está imprimiéndose. En él se aporta luz por vez primera sobre mi Zaratustra, el primer libro de todos los milenios, la Biblia del futuro, la más elevada explosión del genio humano, en el cual está comprendido el destino de la humanidad. Y aquí se encuentra el motivo por el que te escribo. Cierro comillas. Bueno, en este punto va a hacer una aclaración, porque los que no han leído a Nietzsche, con justa razón podrán decir que es un tipo narcisista o un delirante que cree que es un genio. Pero en verdad los invito a los que no han leído sus obras, cuando empiezan a leer a Nietzsche se dan cuenta que no estaba exagerando. En verdad, la obra de Nietzsche hace un quiebre total contra Occidente. Es la lucha frontal contra el cristianismo. Todas las raíces del pensamiento occidental quedan cuestionadas, quedan develadas. Es asombroso. Y así habló Zaratustra. Él dice que es la Biblia del futuro, porque él, burlándose de la Biblia, lo escribe en un tono, digamos, como si fuera un profeta. Así habló Zaratustra, es muy poético. Y ese libro parece una Biblia, pero es una Biblia, es una antibiblia, es el ataque más fuerte que se ha hecho contra el cristianismo. Yo creo sinceramente que toda persona que lea Así habló Zaratustra, su pensamiento queda cambiado. O sea, hay un antes y un después de ese libro. Y quien lea bien ese libro, Así habló Zaratustra, algo ocurre en él. No es una nueva religión, como ya mismo lo va a nombrar Nietzsche. No es un nuevo dogma. No se trata de eso. Pero Así habló Zaratustra en realidad es un libro mágico. Pero bueno, el tema de hoy no es Así habló Zaratustra, es su autobiografía. Entonces, esta autobiografía es porque Nietzsche también es un provocador. Y quien toma el libro pues se sonríe porque miren los títulos los subtítulos, el índice del libro. 1. ¿Por qué yo soy tan sabio? 2. ¿Por qué yo soy tan inteligente? 3. ¿Por qué escribo yo libros tan buenos? Y bueno, de ahí en adelante los otros capítulos es una explicación de cada uno de sus libros. Y termina con un capítulo que se llama ¿Por qué soy yo un destino? Entonces, cuando uno lee esto, pues alguien que no ha leído a Nietzsche, pues que dirá, pues qué nivel de petulancia, pero en realidad él en este libro es considerado en la historia de las autobiografías, una autobiografía excepcional, como lo vamos a ver. Y en este libro él, como ha sido atacado y ha sido tergiversado, y él se anticipó a los malos entendidos que iba a haber sobre su obra, entonces escribe este libro para aclararse y aclararse a los demás. Bueno, antes de continuar, quiero leerles unos pequeños fragmentos que seleccioné para ustedes de Ese Homo de Nietzsche, para que vean de lo que estamos hablando. Dice Nietzsche, abro comillas, como preveo que dentro de poco tendré que dirigirme a la humanidad, presentándole la más grave exigencia que jamás se le ha hecho, me parece indispensable decir quién soy yo. Yo soy un discípulo del filósofo Dionisio. Preferiría ser un sátiro antes que un santo. Pero leas este escrito, tal vez haya conseguido expresar esa antítesis de un modo jovial y afable. Tal vez no tenga este escrito otro sentido que ese. La última cosa que yo pretendería sería mejorar a la humanidad. Yo no establezco ídolos nuevos. Los viejos van a aprender lo que significa tener pies de barro. Derribar ídolos. Ídolos es mi palabra para decir ideales. Eso sí forma ya parte de mi oficio. El ateísmo yo no lo conozco en absoluto como un resultado, aún menos como un acontecimiento. En mi ser se da por supuesto.
instintivamente. Soy demasiado curioso, demasiado problemático, demasiado altanero para que me agrade una respuesta burda. Dios es una respuesta burda, una indelicadeza contra nosotros los pensadores. ¿Por qué soy yo un destino? Conozco mi suerte. Alguna vez irá unido a mí el nombre del recuerdo de algo monstruoso, de una crisis como jamás la hubo antes en la tierra, de la más profunda colisión de conciencias, de una decisión tomada mediante un conjuro contra todo lo que hasta en este momento se ha creído, exigido, santificado. Yo no soy un hombre, soy dinamita. Y a pesar de todo esto, nada hay en mí de fundador de una religión. Las religiones son asuntos de la plebe. Yo siento la necesidad de lavarme las manos después de haber estado en contacto con personas religiosas. No quiero creyentes. Pienso que soy demasiado maligno para creer en mí mismo. No hablo jamás a las masas. Tengo un miedo espantoso que algún día se me declare santo. Se adivinará la razón por la que yo publico este libro antes. Tiende a evitar que se cometan abusos conmigo. No quiero ser un santo. Antes prefiero ser un bufón. Quizá yo sea un bufón. Y al final, se me ha comprendido Dionisio contra el crucificado. Cierro comillas. Lo mágico o lo misterioso de esto es que pareciera ser que Nietzsche sabía que pronto se iba a enloquecer y se estaba despidiendo de la humanidad. Este libro lo terminó en noviembre de 1888 y el 3 de enero de 1889 en Turín, en la Plaza Carlos Alberto, salió en la mañana el profesor Nietzsche, que era un hombre solitario, ya estaban acostumbrados que era un filósofo que estaba solo. Salió a la plaza y vio que estaban maltratando, unos cocheros estaban maltratando un caballo. Nietzsche se le arrojó al caballo, lo abrazó y comenzó a llorar. Y a partir de ese momento se enloqueció. Nietzsche perdió totalmente la razón. Fueron por él, lo internaron en un manicomio. Sus amigos, ya antes había escrito unas cartas bastante conmovedoras y inquietantes porque ya todo su mundo estaba alterado y firmaba como el anticristo, firmaba como Dionisio, mandaba a fusilar al Papa, a Bismarck, es decir, ya había entrado en la locura. Y la locura de Nietzsche fue progresiva, se fue silenciando. La mamá, que era bastante cristiana y lo fue a cuidar, estaba contenta porque él decía muchas citas de la Biblia, pero en su locura ella no sabía que él había escrito el anticristo. Y Nietzsche va a durar así 11 años y va a morir en 1900 en esa locura. Entonces lo asombroso es que en el 89 él se despidió con el Ecce Homo. Y ese Homo, aunque tiene unos títulos muy vanidosos, es muy bello. O sea, la explicación que da de por qué es un destino, por qué es tan sabio, por qué escribe libros tan buenos, es muy convincente. Yo quiero invitarlos a que lean esa obra. Les voy a contar una anécdota. Cuando yo ingresé a la universidad, lo primero que leí de Nietzsche, me voy a devolver. Yo tuve un gran maestro que se llamaba Antonio Restrepo. Él, en una de las clases de teoría de la historia, contó la amistad entre Nietzsche y Wagner y luego su enemistad. De ahí yo salí encantado y busqué la primera biografía que me leí de Nietzsche, que es El águila angustiada de Wagner-Ross, y presté el Ecce Homo y empecé a leer el Ecce Homo, pero el Ecce Homo uno lo disfruta después de que ha leído las otras obras. Entonces yo le recomiendo que, ¿por cuál obra se puede empezar a leer a Nietzsche? Pues cualquiera, pero digamos, su libro principal es Así habló Zaratustra. Ahí está contenida toda su obra. Ahí todos sus escritos son polémicos. Ustedes ven que en internet abundan aforismos de Nietzsche, todo. Pero su obra principal es Así habló Zaratustra. Su resumen de sus ideas puede ser El crepúsculo de los ídolos, que también lo escribió en 1888. Y la explicación de su vida está en Ecce Homo. Bueno, quiero terminar hablando de su filosofía.
Es muy difícil en esta conferencia resumir su pensamiento, pero voy a apuntar algunas ideas. Indudablemente está la muerte de Dios, que fue anunciada en su libro La Galla Ciencia. Nietzsche no maneja el tema burdo de que si Dios existe o no, ese no es su problema. Nietzsche anuncia la muerte de Dios. Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. ¿Y con qué vamos a reemplazar a Dios? Esa es su apuesta. Nietzsche funda un ateísmo. En verdad uno se hace ateo después de leer a Nietzsche. Indudablemente, si se lo lee y se lo comprende. Pero no se trata de hacer escuelas de ateos ni otro dogma. Pero anuncia la muerte de Dios y lo que significa la muerte de Dios y con qué se va a reemplazar la muerte de Dios. El otro tema es el superhombre, que ha sido muy tergiversado. No es un Superman, no es la idea de Hitler. Toda la tergiversación que han hecho algunos sectores de izquierda, incluso diciendo que Nietzsche es un filósofo pro-nazi, simplemente están replicando la manipulación que hizo su hermana. Pero Nietzsche odiaba todo el tema de la superioridad de las razas, odiaba a los alemanes, odiaba todo esto. Entonces el superhombre es una idea de superación, es decir, es el hombre que se supera a sí mismo, es el hombre que se libera del cristianismo. Está también la idea del eterno retorno, que es una idea más metafísica, es una idea más compleja, pero en su componente ético es algo muy bello, y es que dice lo siguiente: todo lo que siempre hagamos, todo lo que yo esté haciendo en la vida en este instante, si lo estoy haciendo es porque quisiera que se repitiera eternamente. Eso es, digamos, como un imperativo ético. Y está el tema de la voluntad de poder, que es un libro que él quiso escribir y no lo escribió, que luego la hermana tomó varios aforismos y lo publicó como si existiera, y no es cierto. Entonces está la voluntad de poder, y en realidad la obra de Nietzsche es el ataque frontal contra el cristianismo. Es decir, Nietzsche entierra el cristianismo. Si ustedes leen El Anticristo, allí se derrumba todo el cristianismo. Toda su obra es esa lucha frontal. Por eso su último mensaje en ese homo es: se me ha comprendido, Dionisio contra el crucificado. Nietzsche va a tomar para sí, se va a llamar discípulo de Dionisio, el dios griego, y él va a decir que va a asumir esa postura para hacer el ataque frontal contra el cristianismo, que es una de las calamidades más vergonzosas de la humanidad. Con el perdón y la distancia de las personas que nos están escuchando y que son religiosas del Dios judeocristiano, pero este tema es un ataque a ese cristianismo, en su versión católica o en su versión protestante. Es lo peor que le ha pasado a la humanidad, el cristianismo, y Nietzsche es el que hace su mayor ataque en El Anticristo. La izquierda le ha dado mucha dificultad leer a Nietzsche por lo que he mencionado, las tergiversaciones, porque en algún momento se dijo que era nazi, porque hay veces en la izquierda hay mucho dogmatismo. Entonces si no es el libreto marxista no se acepta nada, pero creo que Nietzsche es una buena oportunidad para empezar a derribar algunos otros dogmas que vamos replicando en la izquierda también. Nietzsche es la vacuna contra todo idealismo. Bueno, me acaban de acordar que yo escribí un texto donde presento y muestro cómo Chávez era un profundo lector de Nietzsche y tenía una gran estimación y un gran afecto por Zaratustra. Es un texto que si quieren se los puedo pasar: Chávez y Zaratustra, porque Chávez era un gran lector de Nietzsche. Chávez era muchas cosas, pero además tenía en sus lecturas y en su cosmovisión a Nietzsche. Bueno, me despido. Este formato me es muy difícil porque tengo que intentar hacer un audio y hay veces no lo logro hacer y se va de donde no es y se elimina, pero bueno, estamos aprendiendo. Bueno, estaba hablando de las dificultades técnicas y se me fue el audio.
Quiero terminar diciendo entonces que en el día hoy, 176 años del natalicio de Nietzsche, quise, hablando con Leo, hacer un pequeño homenaje, darles a ustedes esta presentación. Quiero invitarlos a que se lean, se consigan, presten, compren la obra Así habló Zaratustra y el Esse Homo, que es la autobiografía. Yo creo que Nietzsche es el gran liberador de la humanidad. Él no quería que lo tomáramos como un dogma, como un santo, y lo ha dejado claro. Prefirió ser un bufón y se enloqueció. Yo creo que la locura fue el fin que él estaba buscando, la irracionalidad total, después de haber hecho ese ataque tan duro contra la humanidad. Entonces, bueno, quedo a su disposición algunas preguntas y me excusan porque todavía este formato me es dificultoso. Todavía soy un profesor de aula donde requiero ver a los estudiantes y poderles hablar directamente. Un abrazo para todos. Leo, la voluntad de poder es el concepto más tergiversado de la obra de Nietzsche. Esta idea es la que reclama la mayor afirmación de la vida. Deleuze, que es un gran estudioso de Nietzsche, decía que en su obra se encontraba dos conceptos, lo que es reactivo y lo que es activo. El reactivo viene a ser como la mala conciencia, la negatividad frente a la vida, llena de resentimientos y culpabilidades, mientras que el activo, que vendría a ser la voluntad de poder, por el contrario, es el tipo afirmador que enfrenta la vida con todos sus problemas, misterios y tragedias, siempre con vigorosidad y con una sonrisa. Es el tipo activo que dice sí a la vida, el que danza con ella. La voluntad de poder es este ser activo que puede y quiere. La voluntad de poder no solo como fuerza, sino como selección, elección, valoración. La voluntad puede, pero la voluntad de poder quiere. Hay un texto, lo busqué para responderte, de Nietzsche y me voy a permitir citarlo. Abro comillas, dice: valerosos, despreocupados, irónicos, violentos, así nos quiere la sabiduría. Es una mujer y ama siempre únicamente a un guerrero. Vuestra razón, vuestra imagen, vuestra voluntad, vuestro amor deben de venir ese mundo. Y en verdad, para vuestra bienaventuranza, hombres del conocimiento. Solo donde hay vida hay también voluntad, pero no voluntad de vida, sino voluntad de poder. Donde hay belleza, allí donde yo tengo que querer con toda mi voluntad. Allí donde yo quiero amar y hundirme en mi ocaso, para que la imagen no se quede solo en imagen, amar y hundirse en su ocaso. Estas cosas van juntas desde la eternidad, voluntad y amor. Esto es aceptar de buen grado incluso la muerte. En el Zaratustra, Nietzsche dice algo que quiero compartirlo, dice: yo soy Zaratustra el ateo y siempre quiero conocer a alguien más ateo que yo para aprender de él. Pero la obra de Nietzsche no se reduce, digamos, a un movimiento de querer liberar a la gente de la religión. No se trata de eso. Ni que su obra es para que otro se vuelva ateo. Pues eso no... O sea, no es un predicador. Las conclusiones de la obra de Nietzsche llevan a una negación del cristianismo y conduce a un ateísmo, pero por convicción, no por una empresa pues de quitarle a alguien sus ilusiones. Por eso digo yo que Freud es el verdadero continuador de Nietzsche, porque Freud va a explicar psíquicamente por qué la mayoría de los seres humanos son religiosos y por qué existe la ilusión de la religión. Pero ya ese es otro tema bastante complicado y no quiero abusar del tiempo de ustedes. Y por eso lo que decía ahora, en la Gaia Ciencia está el anuncio de la muerte de Dios. El tema de Nietzsche no es una discusión si Dios existe o no, sino que dice que Dios ha muerto. Y nosotros hemos sido los asesinos de Dios. ¿Y con qué lo vamos a reemplazar? Y empieza una crítica a la modernidad. Y después de haber atacado y acabado con el cristianismo, con todos sus sustentos, todas sus falsedades, ¿qué es lo que queda? Entonces, por eso es una filosofía del porvenir, del futuro. Pero bueno, ya esto da para muchos temas, muchas discusiones, pero yo invitaría mejor a que leyeran los textos y bueno, no abusar del tiempo de ustedes porque ya está tarde. Y espero que les haya gustado
un poco hablar de Nietzsche hoy en su cumpleaños. Voy a compartir dos cosas. Un libro de Chávez, que ya lo he compartido, pero el último capítulo se llama Chávez y Zaratustra, para Guillermo, para los que quisieron leer ese texto. Y voy a compartir un artículo que escribí que se llama De Nietzsche a Freud, de Freud a Nietzsche. Y para que sigamos en esta búsqueda del conocimiento.